pues Dios hará donde piensas que no hay. Él obra Dios sea bendiciéndonos en gran manera en esta noche maravillosa de grupos de vida. Qué bueno y qué rico es saber que Dios nos habla, que tenemos una cita con el Señor y que Él ministra nuestras vidas. Cada vez que disponemos en estos grupos de vida, el Señor ha estado hablándonos, y más cuando hemos tocado un tema tan hermoso como es el tema de Jesús de Nazaret, desde su nacimiento hasta hoy, que ya vamos hablando de el año de pasión, el año de entrega del Señor allí en la cruz, y el último año de Jesús. Estamos ahí compartiendo ya esta parte, habiendo hecho un recorrido maravilloso, principalmente en nuestra doctrina. Así de que bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico. Seguimos aprendiendo más de la palabra del Señor, y hoy hablaremos acerca de los viajes de Jesús para apartarse de sus enemigos. Recordemos que se está desarrollando toda la vida ministerial del Señor, y en estos grupos de vida estamos mostrando la parte humana, pero también la parte divina, todos esos momentos que vivió como ser humano, pero también los momentos donde su gloria se manifiesta a través de la vida de Jesús de Nazaret. Vamos a buscar en la palabra del Señor el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28, y vamos a dar un preámbulo de lo que hablaremos en esta noche. Dice la palabra del Señor en Mateo 15, 21 al 28: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Maravilloso pasaje en el cual vemos cómo Jesús no solamente está sanando allí la hija de esta mujer sirofenicia, sino que también está preparando a sus 12 en este último año, donde está el Señor diciéndoles: bueno, es necesario que reciban prácticamente lo último de este seminario intensivo de discipulado que el Señor le da a ellos por 3 años y medio, que es el tiempo que dura su ministerio terrenal. Así es de que vemos la mano de Dios obrando de manera especial cada momento, con el único propósito de preparar a sus 12. Vamos a orar al Señor. Amén. Oremos al Señor y permitamos que sea Él quien nos bendice y nos habla en esta hora. En esta noche, Señor amado, vamos ante ti en el nombre de Jesús, colocando nuestras vidas y nuestra familia en tus manos. Estamos aquí dispuestos para escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor, y reconocer qué cosas deben continuar en nuestra vida y a las cuales también debemos decirles no más. Padre, háblanos a través de las enseñanzas de este día. Permítenos que estos relatos tan preciosos de la vida de mi Señor Jesús impacten mi vida, mi corazón, y me ayuden a perseverar y también a equiparme para seguir haciendo tu obra, Padre, y para entender también que mi visión debe estar puesta en el reino de los cielos. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. Todo nuestro ser se dispone para ti en esta noche. Amén. Amén. Los viajes de Jesús para apartarse de sus enemigos. Este es el título que vamos a manejar hoy en nuestra enseñanza, porque el deseo es esto, ¿no? Principalmente es mostrar el amor de Jesús, aunque el deseo primario en este momento era apartarse con sus discípulos, ¿sí? El deseo de Jesús al irse para otros lugares es porque están fatigados, es porque están cansados ministerialmente de tantos quehaceres, y él desea apartarse, pero en estos viajes busca eso, alejarse de esa popularidad. Pero ya entendemos por la palabra que le era muy difícil, porque antes de que él llegase a cualquier lugar ya lo estaban esperando, así que no tenía mucho espacio para descansar. Amén. Entonces
Vamos a ver como primera instancia el viaje a Fenicia, a ese lugar, y específicamente nos vamos a centrar en la curación de la hija de la Sirofenicia. El viaje a Fenicia. Cuando hablamos de este viaje a Fenicia y se da este milagro, lo primero que podemos analizar es que encontramos a Jesús haciendo un segundo viaje para huir de sus enemigos, ¿no? Amén. Para Sí, escaparse de ellos. Y ya lo veníamos diciendo, no era fácil para sus discípulos, no era fácil para Jesús querer decir este fin de semana vamos a estar sin ejercer el ministerio, vamos a quedarnos quietos. ¿Por qué? Porque donde él intentaba aislarse, la multitud le llegaba primero. Y Jesús no tenía corazón para decirles, qué pena, pero hoy no atiendo. Qué pena, pero hoy no tengo tiempo. Sí, Qué pena, pero el ministerio no lo voy a ejercer hoy. No, en ningún momento. Todo lo contrario, Jesús no podía evadir esa responsabilidad que tenía. ¿Por qué hablamos del viaje a Fenicia o de este lugar? Precisamente por Fenicia. Fenicia era un territorio pagano situado al noreste de este país. Entonces, por eso estamos específicamente diciendo el viaje a ese gran territorio. Entonces, estando allí en Fenicia, es donde se encuentra con aquella mujer. Recordemos algo, esta mujer en su posición de gentil, es decir, no era judía, pero tampoco era cristiana, era gentil, no pertenecía ni al pueblo del pueblo de Israel, pero tampoco se ha convertido al evangelio. Sí. Entonces se le llama gentil. Y en esa posición de gentil reconoció a Jesús como su Señor. Muy posiblemente como ya lo hizo la iglesia, como ya lo hicimos nosotros como hijos del Señor. Entonces inmediatamente dejó de ser gentil y se convirtió en cristiana o en hija de Dios. Esto le da ya otra posición a esa mujer. Sí, señor. Claro, cuando puede reconocer a Jesús como su Señor, entonces inmediatamente ya lo aceptó en su corazón y comenzó el Espíritu Santo a vivir en ella. Nótese que en el texto, pastor, ella exclama, Señor, Hijo de David. Amén, amén. Ahí notamos que esta mujer reconoce, y literalmente lo dice la palabra, lo llama así, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Está en una crisis impresionante y creo que es un buen momento para aplicar la palabra. ¿Cuántas veces nosotros en esos momentos de crisis la única alternativa que nos queda es Dios? Y qué bueno es cuando podemos aprovechar en esos momentos de angustia, en esos momentos de necesidad, correr a los pies de Jesús. Amén. En este momento esta mujer lo está haciendo, pero veamos las 4 maneras en que Jesús respondió a esta mujer y por qué lo respondió así, ¿no? Sí, y sí. por qué le respondió así. La primera, Bueno, la primera es que el Señor se queda en silencio. Una de las formas que el Señor le responde a esta mujer es que se quedó en silencio. No dijo nada. Al ver que esta mujer decía, por favor, ten misericordia de mí, y parece ser que fue insistente, Sí. persiguiéndolos. Que los discípulos dijeron, Señor, despídelas algo, esta nos sigue persiguiendo, Sí. como que está incomodando aquí esto. Pero el Señor, se rehusó a responder. Calló. Se quedó en Callado. silencio. En silencio. Cuando se queda en silencio, hoy sigue ocurriendo lo mismo. Ajá. Muchas veces clamamos al Dios del cielo. Muchas veces clamamos por un milagro, por una respuesta de Dios y no encontramos respuesta. La pregunta es, ¿Dios no estaba? Sí, claro, Dios estaba ahí. Claro que estaba. Cuando hoy clamo al Señor y no respondes porque Dios no está, no, Dios sí está ahí, pero en el momento está haciendo silencio. Esos silencios de Dios son muy fuertes para nosotros los que pedimos. Sí. Son muy fuertes porque nosotros queremos, primero, que nos escuche y segundo, que nos responda inmediatamente conforme a nuestra voluntad. Esta fue la respuesta del Señor, se quedó en silencio. Lo segundo es que se rehusó. Los discípulos dijeron, hágale, ayúdela, despídala, hagamos algo con ella. Y el Señor dice, ni siquiera se dio por entendido. Como si estuviera ignorando el Sí. momento que está aconteciendo allí. Luego aparece como si la reprendiera. ¿sí? Las palabras. Las palabras tan fuertes que le dio. Claro. Le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Sí. También le dijo, lamentablemente la comida de los hijos Ajá. no se le echa a los perrillos. Sí, señor. Literalmente dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es fuerte. La pregunta sería, Yo me imagino si hoy Uy, señor. el Señor nos diera una respuesta a nosotros de ese calibre, ¿seguiríamos a Jesús? ¿Seguiríamos insistiendo
o el orgullo nos llevaría inmediatamente a, no sé, desaforarnos diciendo cualquier cantidad de cosas, de pronto hasta maldiciendo y apartándonos, descarriándonos y mil cosas más quizás. Pero el Señor fue fuerte con esta mujer y le dijo, no está bien. Sí, Señor. Yo estoy enviado solamente al pueblo de Israel, y también le dijo, no está bien tomar la comida de los hijos y echársela, en otra versión dice a los perros. En esta el evangelista lo narra como perrillos. Pareciera que la mujer también no se queda atrás, ¿no? Y en su forma, en su insistencia de fe, usurpa con una respuesta también bien tremenda. Y dice, respondiendo ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ¿qué encontramos aquí? La persistencia de esta mujer. Así es. La persistencia de esta mujer. No, el primer obstáculo que apareció no la quitó del escenario de seguir suplicando al Señor, de seguir clamando, porque ella sabía que en Jesús hay respuesta. Y es lo mismo que le podemos decir en esta hora, en Jesús está la respuesta a su necesidad. Necesitamos persistir para que Dios responda a nuestro clamor. No siempre Dios responde de una vez cuando pedimos. A veces nos toca insistir, persistir para que el Señor traiga respuesta. Ojo, estoy hablando de las 4 maneras en que Jesús respondió a esta mujer. Después, por último, al final, recompensó su fe. Y me encanta mucho como el texto o el escritor dice, y Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mira la exclamación del Señor. Él también estaba asombrado de la persistencia y del paso de fe. O sea, no importa lo que me digas, Jesús, aquí estaré, aquí voy a estar. Yo necesito tu poder sobre mi vida. Ese milagro. La frase de Mateo, capítulo 15, versículo 24, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la nación o de la casa de Israel. No está excluyendo a los gentiles, ojo, sino priorizando a los judíos. Es decir, la prioridad de la salvación viene para los judíos. Pero no quiere decir que lo excluya al pueblo gentil. No, era prioridad, sí, el pueblo judío. Amados, ¿por qué Jesús trató a esta mujer tan duramente? ¿Sí? Porque fue duro. Sí, claro. ¿Por qué la trató así? La pregunta, ¿nosotros nos aguantaríamos un trato de esos? ¿Aguantaríamos nosotros un no de Dios? ¿Aguantaríamos nosotros un llamado de atención diciendo, es que yo no vengo para darle bendición a usted, yo vengo para... ¡Wow! Esta bendición no es para usted. Muy fuerte. Pero lo hermoso de esto es cómo esta mujer logró sobreponerse a todo eso. ¿Por qué Jesús trató a esta mujer tan duramente? Primero, quería probar su fe. Amén. Amén. Quería saber hasta dónde era capaz ella de llegar. Sí. Amén, porque podríamos decir, el Señor, ella al ver que sus discípulos le dicen, Señor, haga algo, vea que sigue, y al ver que no le pone atención, no, yo me voy, no me quiere poner cuidado, sí, yo me voy. Pero no, ella siguió. Luego el Señor le responde con 2 frases que yo digo, wow, como que tocan las más fibras sí, de nuestro corazón, pero aún ella se repone de eso y le responde el Señor también, hasta el mismo asombro del Señor. Entonces podemos ver aquí que él quería probar su fe, pero también amén, podemos decir algo especial. Jesús sabía lo que había en el corazón de ella. Y lo hermoso de esto es que le está probando su fe, pero también le está mostrando qué hay en el corazón de ella, y de ahí recuerde que el objetivo número 1 era formar a sus discípulos. Amén. Y todo esto es parte del seminario. Todo esto es parte del taller intensivo que el Señor está dando a sus 12. Porque un día Él no estaría con ellos. Pero les está mostrando y puede sacar de la enseñanza, de la persistencia de esta mujer, hizo que el milagro se le diera. Amén. Y hoy en día sigue siendo igual. Cuando podemos persistir clamando al Dios de la gloria, suplicando al Dios de la gloria, Él sigue respondiendo y trayendo bendición sobre todos aquellos que podemos clamar a Él, sobre todos aquellos que podemos persistir en nuestra oración. Así es de que si hay una necesidad en su vida, no pare de orar. Y si no se da en el primer día, no pare de orar. Si no se da en el primer mes, no pare de orar hasta que se dé conforme a la perfecta voluntad del Señor. ¿Por qué el Señor Jesús trató a esta mujer tan duramente? Podemos decir también, Jesús quería que esta fe se manifestara en el corazón de todos, no amén, solamente de la mujer,
no solamente de los que estaban a su alrededor, sino de sus discípulos. Amén. Él también quería eso, que esa fe se manifestara en el corazón de todos, que vieran que vale la pena clamar, vale la pena insistir. Amén. Y esa situación tan especial de su fe, la fe de esta mujer, nos bendice hasta nuestros días. Mire cómo es de lindo el Señor, que aprovechó esta situación difícil, esta crisis de esta mujer, para bendecirle a usted hoy y decirle: vale la pena rogar, vale la pena clamar a Dios, pero vale la pena persistir para que Dios responda a nuestro clamor. Así es de que no podemos desfallecer en el primer no que encontremos. O quizás ante los silencios del Señor. Y creo que hace 8 días, pastor, tocamos algo de eso, ¿no? Cómo reaccionamos ante los silencios del Señor. Entonces, es eso, la situación de esta mujer que nos enseña para nosotros el día de hoy. Primero, que el Señor en ocasiones guarda silencio. Amén. Segundo, que es necesario insistir, persistir en nuestra oración, en nuestro ruego, en nuestro clamor. Tercero, que a veces con su poderosa palabra Él va a exhortarnos hacia lo que estamos pidiendo, hacia lo que estamos orando, pero también que quiere probar nuestra fe, a ver hasta dónde somos capaces de llegar, hasta dónde somos capaces de rendir nuestro corazón hacia su voluntad. Encontramos al Señor Jesús como un segundo punto para esta noche, en un tercer viaje. En un tercer viaje que es el Señor, y en este tercer viaje, recuerden que el viaje lo hacía principalmente por huir de las multitudes que querían coronarlo rey, que querían que cada día los estaba haciendo más popular, y a él no le interesaba eso, a él le interesaba la salvación de las almas, no la popularidad de él, ¿sí? Y al huir en este tercer viaje, encontramos un milagro maravilloso que se da, y es la cura de un hombre que era sordo y de un hombre que lógicamente era mudo por su sordera. Así es de que vemos en Marcos, capítulo 7, versículo 31 hacia adelante, vemos la manifestación de Dios a través del milagro maravilloso que Jesús hace allí en uno de sus viajes. Marcos 7, 31 al 37 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El Señor obra en una forma muy diferente a lo acostumbrado en los milagros anteriores. Sí, vemos al Señor, y a mí me fascina cuando podemos colocar esta referencia de esta forma. Él obra de una manera muy diferente. Hay un texto que dice, hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sopla, o el viento sopla para donde Él quiere. Para donde Él quiera. Hoy está haciendo un viento para allí, pero mañana puede estar el viento mismo haciendo para allí. El viento sopla para donde Él quiere. El Espíritu Santo obra como Él quiera. El Señor obra como Él quiera. No tenemos a un Dios cuadriculado que siempre opera igual. Aquí está tomando, escupiendo, ¿sí? En algún texto dice que hace con el saliva, hace en barro y lo moja y coloca ahí en el oído. Lo dice otro evangelista. Entonces vemos al Señor operando de una forma muy extraña. Y nosotros, pues la verdad es que no estamos llamados a entender a Dios. Nosotros estamos llamados a obedecer a Dios. Y a creer. Y a creer. Y a creerle. Porque si nosotros queremos buscarle razón de ser a cada milagro del Señor, nunca lo vamos a lograr. Nunca lo vamos a lograr. Porque es algo sobrenatural. Entonces vemos al Señor obrando de una forma diferente para este milagro de este hombre que es sordo y mudo. Podríamos preguntarnos aquí: ¿por qué le mete los dedos en los oídos y escupe y le toca la lengua? O sea, ¿por qué hace eso? Si ya lo habían visto obrar imponiendo manos, solamente hablando, ¿sí? Ya habían visto obrar al Señor en sanidad. Claro. Entonces, ¿por qué ahora hace eso? Podemos decir: hay bastantes
¿Postulaciones? especulación con respecto a esto. Hablemos de una o dos. Una es que quería despertar su fe, ¿sí? Quería despertar su fe, quería darle la orden a sus oídos. Y Dios sigue siendo Dios. Y Él da una orden y el mar se calma, ¿sí? El mar embravecido se apaga de una vez. Él da la orden y los milagros se dan. Él quería, una especulación es que posiblemente él quería despertar su fe. Pero también se estaba comunicando, otra especulación, por medio de señas con él. Como lenguaje de señas. Sí, posiblemente. Sí, que se estaba comunicando por medio de señas con él. Entonces le tocó los oídos y posiblemente le dijo, voy a hacer el milagro ahí. Ajá. Entonces, cualquier manera, nosotros cualquier cosa podríamos decir acá. Lo importante de esto es que Jesús obró un milagro sobrenatural en la vida de este joven, y eso se está dando para fe en el corazón de su auditorio primario, que son los 12, que son los seguidores de Jesús en este momento, que son las multitudes que están con él, pero hoy se convierte en una bendición para la iglesia. Hoy se convierte en una bendición para nosotros de conocer y creer en un Jesús que hace milagros. Y ese Jesús se llama Dios. Y ese Dios es sobrenatural. Y nuestro gran Dios está hoy para bendecirnos a nosotros también y hacer ese milagro que usted puede creerlo, confesarlo y vivirlo, si lo podemos simplemente tener fe. Aquí podríamos decir, pastor, que una vez más el Señor tiene sus métodos y nos Amén. sorprende. A veces queremos que el Señor obre asá, pero el Señor no quiere obrar asá, Él quiere así. Amén. Y esperamos por ese lado cuando nos sorprende el Señor. No es que yo obre de esta manera. Entonces, Él nos sorprende. Y hay una canción que dice, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Dice, Él obra en maneras que no podemos entender. Y ahí con eso nos queda. Total. Amén. Total. Entonces debemos estar alertas, esperando. Y debería ser nuestra oración. A veces somos como muy, casi que, con todo respeto le digo a mi Señor, casi que le damos órdenes al Señor. Y mira, que a veces son oraciones que no son un clamor, sino una orden para el Señor. Como exigencias. Sí, claro. Señor, yo quiero que tú me bendigas con mi situación económica, pero necesito que me prestes en el banco lo que estoy pidiendo y lo que estoy necesitando. ¿Y por qué no le oro al Señor? Señor, yo tengo una situación económica especial. Señor, haz un milagro en mi economía. Haz un milagro en mi economía. ¿Cómo lo puede hacer el Señor? Como Él quiera. De pronto cae un bulto de plata del cielo y le cae en el solar de su casa. Amén. O deberíamos ser más sin exigencia, decirle, Señor, si a ti te place, apareja el préstamo. ¿Sí? Pero a veces somos tan así y así y así, y Él obra en maneras que ni nosotros podemos En entender. el versículo 34 de este texto que estamos leyendo dice que Jesús gime por causa del dolor que siente de ver el daño devastador que está causando el pecado en la humanidad. El daño devastador, el daño que el pecado está causando, y no solamente en el tiempo de Jesús, sino en este tiempo. El daño tan fuerte que el pecado está causando en la humanidad. Parte de este gran milagro es que este hombre pudo hablar inmediatamente. Así es, sí, Señor. Inmediatamente. Entonces vemos otra vez el poder de Dios manifestado con simplemente el deseo de que primero sus discípulos se empoderen, aumenten su fe, crean en Dios, pero también para hacer que muchos conozcan del poder de Dios y puedan acercarse al camino de la salvación. Pastor, a mí me llama mucho la atención aquí el pasaje y otros pasajes. Cuando el Señor obraba en milagros, cuando Jesús obraba en milagros, decía, por favor, no lo divulguen. Sí. Por favor, no lo cuenten. ¿Por qué motivo lo hacía? Lo mismo por el motivo que se está escapando de las multitudes. Por el mismo motivo que está escapando de las multitudes. Él se está aislando porque a él lo quieren coronar como rey. A él lo están siguiendo no por salvación, sino algunos simplemente por una provisión. ¿Sí? Entonces Jesús, y porque a él no le interesaba hacerse popular. A él le interesaba que conocieran al Padre. A él le interesaba porque a él lo buscaban como que convirtiera en el rey del pueblo judío. ¿Sí? Que bajara a Herodes y se sentara él en el palacio. Y Jesús no venía por eso. Él no era la intención de Jesús. Pero entonces los hombres sí querían coronarlo como rey. ¿Por qué Jesús no está diciendo, vaya, pero no se lo diga a nadie? Primero, siguiente, porque está escapándose de las multitudes. Podemos decir también que el pecado ha puesto hoy al ser humano en la misma posición de este hombre. ¿Cómo estaba este hombre? Sordo,
y mudo. Y en esa posición, el enemigo, el diablo, a través del pecado, ha colocado la raza humana que no ha podido acercarse a Dios. La raza humana en pecado no puede escuchar el mensaje de Dios. Así es. Lamentablemente. Ahí sí, como dicen los ancianos, le entra por aquí y le sale por aquí. Y no pueden retener. Leen la Biblia y se quedan dormidos sobre ella porque no la entienden. Porque hay un velo que no les permite. Y así sucesivamente no pueden discernir el mundo espiritual. No pueden comprender el mundo espiritual. No pueden entrar al mundo espiritual porque hay una atadura, porque hay una venda, porque hay un obstáculo. Porque no pueden simplemente escuchar el mensaje de Dios. Pero también, si no lo pueden escuchar, mucho menos hablar o oír el mensaje, hablar con él, hablar de él. Así es. No puede, porque están limitados por causa del pecado en la raza humana. A Dios gracias por la iglesia, que la iglesia ha sido libertada, que la iglesia se le quitó el velo y hoy lee la palabra y escucha la voz de Dios. Y entiende el Amén. mensaje. Hoy escucha el mensaje del Señor a través de sus medios y escuchan la voz de Dios. Cualquiera podría decir, es un pastor y una pastora que están hablando ahí. No, para muchos es simplemente un pastor y una pastora que están hablando, pero para muchos es la voz de Dios. ¿Cuándo se convierte en la voz de Dios? Cuando mi fe ha aumentado, cuando el velo se ha quitado, cuando la ceguera se ha quitado, cuando la sordera espiritual se ha quitado. Inmediatamente es donde el Espíritu Santo puede comenzar a hablar. Entonces, la raza humana lamentablemente hoy, sin Cristo, está como este hombre, Así es. sordo y mudo. Así es. El llamado de Dios es a entrar en libertad. Amén. El llamado de Dios es a romper la sordera espiritual y a romper esa falta de comunicación con el Dios de los cielos. Queremos terminar Amén. en este momento dándole la honra y la gloria al Señor, diciéndole al Señor gracias, porque Él nos hace libres, porque Él nos sana, porque Él nos liberta. Podemos encontrar en estos pasajes que hemos leído la forma tan maravillosa que Jesús estaba revelando a sus discípulos, todo con el fin de prepararlos en fe para el gran día de la cruz. Así es. El único camino que al Señor le interesa es que estos hombres sean empoderados, porque un día el Señor les dirá chao. Y en ese día ellos tendrán que comenzar a enfrentar y quizás comenzar a hacer cosas grandes como las que Jesús está haciendo. Entonces, qué bueno es que el Señor no está pensando solamente en Él, sino en formar esta escuela que son los 12 discípulos para darle continuidad al mensaje. Y qué bueno es que hoy el mensaje de Cristo ha llegado a su hogar, ha llegado a mi vida, ha llegado a mi hogar, porque estos 12 hicieron la tarea bien hecha. Y a través de los siglos la iglesia ha venido haciendo la tarea de una forma maravillosa. La pregunta sería, ¿hoy nosotros estamos haciendo la tarea? ¿Le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones o a las generaciones que vienen tras de nosotros un legado de bendición como lo hizo la iglesia primitiva, como lo hizo la iglesia del siglo anterior, como lo hizo la generación anterior que nos predicaron el mensaje y nos dejaron caminando con Jesús? Una preocupación es esa. Es necesario seguir extendiendo el reino de los cielos, porque hay muchos sordos, porque hay muchos mudos que necesitan de Jesús. Así es. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, ante ti nos colocamos en esta hora en acción de gracias, porque tu misericordia, tu bondad y tu grandeza está sobre nuestras vidas. El deseo nuestro, Señor, es que tú continúes hablándonos en cada grupo de vida. Señor, queremos colocar ante ti esa necesidad que mi hermano, mi hermana tiene, esa necesidad que mi amigo, mi amiga tiene, y necesitan un milagro, Dios. Necesitan ver el poder tuyo como lo hizo aquella mujer sirofenicia. Pero también necesitamos ver el poder tuyo como lo hiciste, Señor, en aquel muchacho que era sordo y mudo. Jehová Dios, creemos que tú hoy puedes levantarte de una manera especial y obrar en la fe de aquel hombre, de aquella mujer que está clamando por un milagro allí en su casa, que está clamando por esa necesidad espiritual, económica, física, que está robándose la paz de su vida. Señor, oro para que tú te glorifiques, los sanes, los libertes y los bendigas de manera especial. También oro por aquellos que están presos del mundo espiritual, aquellos que no pueden verte, aquellos que no pueden oírte, aquellos que no pueden hablar contigo, Señor. Los coloco delante de ti, aquellos que están como aquel joven, sordos y mudos, para que seas tú, Señor, de la misma forma libertándolos, no en su parte física, sino en su parte espiritual, Señor. La tierra, el mundo
está sin ti, mi Señor. Por lo tanto, te pedimos, mi amado Rey, que los corazones de aquellos hombres y mujeres sean abiertos para ti. Esto lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate trayendo tu santa bendición sobre todos aquellos que participen de este devocional, de este grupo de vida, de este tiempo contigo, mi Señor. En el nombre de Jesús, aleluya, amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios. Así que salimos bien equipados en esta noche diciéndole al Señor: ya entiendo que debo persistir en mi oración, ya entiendo que debo aumentar mi fe. Amén. Ya entiendo, Señor, que debo hacer también la gran comisión para que muchos aquellos que no han querido escuchar la voz del Señor la conozcan. Amén. Hay un texto que especialmente lo dice así: ¿y cómo oirán? Amén. Si no hay quien les predique. Amén. Entonces la tarea es a ese llamado. Mañana estaremos una vez más en la iglesia de manera presencial, 7, 9 y 11 de la mañana, para escuchar el mensaje de la palabra, para elevar adoración al Creador Todopoderoso. Amén. Les invitamos a que participe. Si está aquí en el Guaviare, le invitamos a nuestras celebraciones, o a que asista a su iglesia donde usted se congrega. Apoya al equipo pastoral, apoya el liderazgo en la extensión del reino, porque esto continúa. Amén. Esto continúa. Como iglesia les decimos que la próxima semana estaremos en nuestras escuelas de desarrollo de vida de lunes a viernes, estudiando, creciendo de una manera integral en el conocimiento de la palabra. Así que le invitamos a que usted participe. Vamos a estar de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche allí en la sede de la iglesia, en los diferentes niveles de las escuelas de desarrollo de vida. Le invitamos a que nos escriba al WhatsApp si se va a inscribir, o que mañana, asistiendo a la iglesia, allí a la entrada le van a preguntar a su merced si va a participar de las escuelas de desarrollo de vida, que es una forma de crecer espiritualmente, de conocer a Jesucristo, de conocer la visión de la iglesia y para qué fuiste creado, para adorar y para cumplir la gran comisión. Así que todos están cordialmente invitados a crecer, a seguir haciendo la gran comisión. Desearles que sea el Señor bendiciéndoles en gran manera y permitiéndoles tener un resto de fin de semana maravilloso, que en familia lo puedan disfrutar, cogidos de la mano de nuestro Salvador. Dios les bendiga. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará. Agua en el desierto pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo hoy. Señas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender.
su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no